Seguimos en esta cuarta conferencia mundial de relaciones internacionales, en esta tercera jornada con muchos expositores de todo el mundo, muchísima gente que está viéndonos, participantes de todo el mundo. Estamos muy contentos por todos los mensajes, por la participación. Esperemos que esté cumpliendo esta actividad sus expectativas. Por nuestra parte estamos muy contentos y ahora un nuevo panel que va a tratar sobre la actualidad vista desde especialistas que están en Europa, ¿no? El título de este panel es Autonomía Estratégica, Unión Europea, América Latina y el Caribe frente a la pandemia y la crisis global. La verdad que es interesantísimo que especialistas desde Europa nos puedan contar su forma de ver, su sentir y qué está pasando allá y cómo ven las perspectivas. ¿No, Trini? Es un panel fundamental para comprender los desafíos que tiene nuestra región y Europa frente a la crisis sanitaria y económica. Nuestra moderadora será Miriam Saraiva. Ella es licenciada en Historia y magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla investigaciones en el área de Relaciones Internacionales con énfasis en temas de política exterior y regionalismo. Es profesora titular del programa de posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Río de Janeiro. Buenos días a todos. Quería agradecer la iniciativa excelente, ¿no?, de armar un panel con estudiosos europeos a hablar de temas que tienen que ver con nuestra realidad aquí en América Latina. Y yo quería presentar que nos acompañan. Primero, la profesora Susanne Gracius, alemana, profesora doctora y directora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, y además es investigadora senior asociada al CIDOB de Barcelona. Ha trabajado como investigadora en diversos think tanks en España y Alemania y fue profesora asociada en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Es experta en América Latina y la Unión Europea. Imparte docencia en máster y grado sobre análisis de política exterior, globalización y otros. Sus investigaciones y publicaciones se centran en América Latina y sus relaciones con la Unión Europea. Carlos Quena, francés argentino, es economista, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Grenoble, profesor titular de Economía en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París, Sorbonne Nouvelle, a donde creó el máster Relaciones Europa-América Latina. Es vicepresidente del Instituto de las Américas y Francia y senior economist del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Natixis. Además, es vicepresidente del Foro Académico América Latina y Caribe y Unión Europea. Fue presidente de la Europe and Latin American Section de LASA y profesor invitado en diversas universidades y instituciones académicas. Les paso la palabra primero a Susanne y después a Carlos. Susanne, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias Miriam, también a Carlos por esta invitación y también al Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales de Buenos Aires. Un saludo a todos, a nuestra audiencia. Y yo creo que es importante que incluimos también la Unión Europea, que es un poco este actor que no está siempre presente en todos estos foros, en este debate, ¿no? Y en relación a América Latina. Hemos elegido el título Autonomía Estratégica, de acuerdo también con Carlos, un poco para ver hacia dónde va Europa, ¿no? Esto es una cuestión que estamos discutiendo en Europa antes de la crisis de COVID, ¿no?, de la crisis económica, y también existe ese debate en América Latina sobre la autonomía, o lo que Robert Russell y Tocatlián han llamado autonomía o acoplamiento o aquiescencia, ¿no? Así que, bueno, siempre tanto Europa como América Latina, desde un punto de vista más realista o geopolítico, hemos estado muy vinculados, muy dependientes también, ¿no?, si pensamos en nuestra seguridad y defensa de Estados Unidos,
Y igual que América Latina, ¿no? Que además comparte un continente con Estados Unidos, y ahora vemos que tanto América Latina como la Unión Europea nos acercamos mucho más a China, ¿no? Que es casi a la par, si pensamos en comercio, con Estados Unidos, tanto como socio para América Latina como para la Unión Europea, ¿no? ¿Qué significa esta autonomía estratégica? Bueno, puede significar distintas cosas, y eso es precisamente el problema, que en Europa existen muchas definiciones de estas, y un Estado como Suecia no está muy de acuerdo, ¿no? Que es un país neutral, con llegar a esta autonomía estratégica, ¿no? Tampoco Alemania, donde se empuja mucho este concepto de autonomía estratégica, entendido sobre todo en ese sentido de defensa y seguridad, de una mayor independencia de la Unión Europea, de Estados Unidos y de la OTAN. Es Francia que tiene como el papel de motor, ¿no? De este concepto. Alemania entendería de esto más bien una autonomía estratégica en el sentido comercial o económico, una menor dependencia de Estados Unidos. Y bueno, también eso tiene que ver, la autonomía estratégica, si pensamos en la crisis de COVID, ¿no? 19, y el nuevo desafío de seguridad, porque seguridad ya no lo podemos ver solo en términos militares, seguridad que es cada vez menos importante, sino en términos de seguridad humana. Y nuestra mayor amenaza, yo que estoy hablándoles desde Madrid, sería la pandemia actual. Y en ese sentido, tenemos una tendencia también, autonomía estratégica, hacia la desglobalización, por ejemplo, si pensamos autonomía estratégica en términos de producción, ¿no? Vamos un poco más hacia una producción nacional, si pensamos en las mascarillas, que aquí no había en España, y de repente hay un mercado nuevo para estos productos, ¿no? Así que bueno, en la actualidad estamos un poco, tanto América Latina como la Unión Europea, en esta transición, ¿no? Hacia una mayor globalización o desglobalización. Globalización continúa. Estamos hablando, ¿no? Espacios, tiempos simultáneamente por esta vía, ¿no? Por online directamente. Y eso es una revolución de la comunicación que tiene que ver con la globalización, ¿no? En este ámbito. También el mercado financiero sigue estando muy globalizado. Pero el comercio, la producción, allí tenemos como un nuevo debate. Eso también en América Latina, ¿no? Porque, ¿qué tienen en común la Unión Europea y América Latina en ese momento? Que estamos un poco como si fuera un sándwich, ¿no? No sé quién es el pan sería China y Estados Unidos, ¿no? De los dos lados, y está América Latina y la Unión Europea, estamos en medio, ¿no? Y un poco viendo hacia qué nos orientamos y cómo mantenemos este equilibrio, y al mismo tiempo cómo nos emancipamos de esta dependencia que históricamente también tiene Europa de Estados Unidos, ¿no? Así que es un momento clave, y están bastantes cosas en juego. ¿Y qué carta podemos jugar la Unión Europea y América Latina? Creo que sobre todo la carta del regionalismo, porque la Unión Europea no es un Estado-nación, ni América Latina tampoco, somos regiones que casi no disponemos de poder militar. Y en este sentido, ¿no? Hay que jugar a la carta de la potencia o del poder civil, del poder normativo, del multilateralismo y de la gobernanza global, que es donde compartimos, ¿no? Tanto América Latina como la Unión Europea, esta preferencia, ¿no? Por las reglas y las normas y los principios, y un mundo más equilibrado, ¿no? Y en ese sentido, a través del regionalismo y un futuro interregionalismo, creo que allí podemos ser como más estratégicamente mejor situados en este nuevo mundo, que desde el realismo es el nuevo enfrentamiento bipolar China-Estados Unidos. Allí lo dejo, y bueno, Carlos seguramente va a continuar hablando sobre todo de la crisis económica, todo lo que no he tocado en estos 10 minutos que he hablado. Muchas gracias. Bien, buenos días, buenas tardes, aquí a los que estamos en Europa. Antes que nada, un agradecimiento por esta invitación al CERI a participar en esta 4ª Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales, y por supuesto un gran placer de estar junto a Suzanne y junto a Miriam
con quienes hemos participado en numerosos eventos y actividades sobre estas temáticas de relaciones internacionales, integración regional, regionalismo, interregionalismo. Pues bien, en la continuidad de lo que ha planteado Suzanne, yo creo que, en efecto, tenemos un contexto internacional muy particular en el que operan estas relaciones entre Unión Europea y América Latina y el Caribe, que efectivamente llevan a interrogarse sobre de qué modo deben actuar ambos conjuntos, ambos agrupamientos regionales, y allí aparece esta noción de autonomía estratégica. Pero antes de abordar este punto y terminar allí con algunas consideraciones sobre qué márgenes de maniobra, qué grados de libertad tienen ambas regiones y de qué modo pueden interactuar, quisiera decir 2 o 3 cosas sobre ese contexto internacional. Muy rápidamente, tenemos un contexto internacional que hasta el desarrollo, la aparición de la pandemia, estaba caracterizado por 2 o 3 grandes características fundamentales. Una, la cuarta revolución industrial, una gran transformación tecnológica con la robotización, inteligencia artificial, 5G, etc. Otra es la gran problemática del cambio climático, el calentamiento global y las medidas y la concertación internacional para hacer frente a esto, con grandes tensiones y divergencias, sobre todo en los últimos años, entre los grandes actores internacionales. La rivalidad estratégica Estados Unidos-China, justamente hablando de los grandes actores internacionales, que se ha acentuado y se ha agudizado en los últimos años. Y yo diría, como telón de fondo de todo esto, algo que se puede llamar la crisis de la globalización, es decir, una gran dificultad para progresar en ese proceso de internacionalización comercial, productiva, financiera, que se desató en los años 90 y que pareció avanzar con bastante ímpetu, pero que se encuentra bloqueado, cuestionado desde la crisis de 2008-2009, la gran crisis financiera con epicentro en Estados Unidos y que se desplegó como crisis económica global a partir de 2009, con la gran recesión de 2009, que luego fue controlada, pero que ha dejado huellas, en particular este cuestionamiento a la dinámica de globalización, tendencias al repliegue, la aparición de la administración Trump, el Brexit, etc. Entonces, en ese contexto de estos factores que estamos mencionando, aparece la crisis sistémica, la crisis, sanitaria y económica global, que termina de conformar una situación sistémica muy tensa, de grandes dificultades, con una gran recesión, por lo menos en este año 2020, y probablemente secuelas que van a ir hacia 2 o 3 años más, en la hipótesis que se logre controlar la pandemia, que por ahora es una cuestión que se ve complicada, a pesar de algunas perspectivas de vacunas, etcétera, que hay, y mejoras en los tratamientos. En ese contexto, justamente, Unión Europea, América Latina, podríamos decir, sometidas a la prueba de todos estos factores estructurales y al último elemento o factor decisivo, que es, para modelar la coyuntura, la crisis desatada por la epidemia, la pandemia y la recesión global, derivada de la propia pandemia y derivada también del tratamiento que se le ha dado, tratando de controlar justamente la circulación del virus, a través principalmente de límites a la circulación de las personas, pues en ese contexto la Unión Europea ha reaccionado de manera bastante, digamos, pobre en un primer momento, con respuestas, digamos, de sálvese quien pueda, reflejo nacional, hasta se interrumpieron algunas circulaciones en las fronteras de los países que tenían ya una libre circulación de personas, pero se ha recompuesto en buena medida, adoptando desde julio un plan de enfrentamiento a la pandemia y de reactivación global, el famoso plan de los 750.000 millones de euros, con un avance importante en el proceso de construcción de la integración regional, que es la posibilidad de endeudamiento comunitario para financiar este plan de reactivación y de reanimación, con una fuerte orientación estratégica también de favorecer la economía verde, el Green Deal, etc. América Latina, frente a esta situación de los factores estructurales que caracterizan la situación internacional y la crisis sanitaria y económica global, ha reaccionado de manera dispersa también, como inicialmente Europa, pero no ha podido enhebrar una reacción regional de coordinación, de enfrentamiento a la pandemia, y además se ha transformado en un gran epicentro. También lo es Europa, y en este momento estamos en una incertidumbre de saber cuál es el verdadero epicentro de la pandemia, porque hay brotes y desarrollo muy potente en muchos puntos del planeta.
con la reaparición de esta segunda ola en Europa, con la persistencia de una fuerte dinámica de la pandemia en las Américas y con otros puntos muy importantes como la India, etcétera, en los cuales también hay una dinámica de contagios y de muertes importantes. América Latina, entonces, en dificultad para hacer frente a esto, con una recesión muy fuerte, con menos margen de maniobra, evidentemente, desde el punto de vista de la capacidad de respuesta financiera frente a la crisis, y concretamente enfrentando esta situación que pareciera acentuar entonces en la relación Europa-América Latina las asimetrías que siempre han caracterizado ambas regiones, organizacionales, de poderío, de dinamismo económico. Sin embargo, hay un margen de acción para la cooperación entre las dos regiones que ya se ha manifestado con una iniciativa francesa seguida fuertemente por España y la Comisión Europea el 10 de julio pasado, una reunión que reanudó el diálogo político entre los países de ambas regiones que se sumaron de manera voluntaria a esta dinámica para abordar los problemas de la crisis sanitaria, de la salud y de cooperaciones específicas en este plano. ¿Cómo podríamos continuar abordando esta cuestión para concluir aquí? Pues efectivamente analizando la posibilidad de que ambas regiones tienen un espacio de cooperación que no será el óptimo que se veía en aquellos años 2010, 2012, 2015, en los que se sucedían las cumbres birregionales, tras la cumbre de Río de Janeiro de 1999, en el que avanzaba el diálogo político, no sin dificultades también, pero se había tejido un vasto conjunto de acuerdos comerciales, un periodo en el que Europa se consolidó como segundo inversor, como primer inversor en la región latinoamericana y como primer cooperante, primer proveedor de ayuda al desarrollo, aunque perdía terreno en el comercio en relación a China especialmente. Ese periodo de dinamismo, que a su vez coincidió con el dinamismo de las economías latinoamericanas gracias al superciclo de las materias primas, no es evidentemente el escenario que uno puede privilegiar ahora, pero tampoco es quizás un escenario de declinación y de retroceso completo de la relación birregional. Podemos pensar quizás que se puede plantear la perspectiva de un interregionalismo a geometría variable, como se analizó en algunos trabajos de los últimos años, en el que ambas regiones avancen en los temas en los que pueden avanzar, y en particular, desde este punto de vista, hay un gran interés de parte de América Latina, porque necesita la región latinoamericana justamente reforzar su capacidad de reacción frente a la crisis y encontrar un espacio de relativa autonomía, como también lo busca Europa, en este enfrentamiento, en esta situación de sándwich que evocó Suzanne, frente a la rivalidad chino-americana. De hecho, podríamos dejarlo aquí, agregando que es por eso que ha aparecido también una discusión en América Latina sobre la necesidad de desarrollar un no alineamiento activo en este contexto, que es un tema para discutir, porque seguramente no estaremos de acuerdo muchos con que estemos en presencia de una especie de nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Es otra cosa respecto a la antigua guerra fría del siglo XX, Unión Soviética, Estados Unidos. Pero bueno, en todo caso, todo esto muestra la pertinencia, el interés de una discusión sobre cuáles son los espacios para una relación en este contexto tan difícil entre Unión Europea y América Latina y el Caribe, que me parece podría contribuir a enfrentar los efectos de la crisis en el plano inmediato y proyectar dinámicas hacia el mediano y largo plazo, en la idea que ambas regiones, como ya sabemos muy bien, comparten muchos ingredientes, muchos aspectos, no solo históricos o de valores, sino también de visión respecto del mundo. Por ejemplo, una perspectiva de enfrentar los problemas globales con más y mejor multilateralismo. Yo lo voy a dejar aquí para propiciar los intercambios y la discusión, agradeciendo nuevamente la invitación para participar en este panel y en este evento. No se escucha. Perdón, muchas gracias, Carlos. Yo empezaría a hacer unas preguntas a ustedes dos a partir de las exposiciones, ¿no?, que me vinieron. La primera pregunta que creo que es interesante a los dos para debatir es la relación que hay entre autonomía estratégica, multilateralismo y globalización. Imaginando en una línea a donde están los tres, ¿no? ¿En qué medida la autonomía estratégica puede dificultar el multilateralismo o no? ¿Y en qué medida la desglobalización puede también dificultar el multilateralismo o no? La segunda pregunta es una pregunta que tiene que ver con el tema de las regiones, que fue mencionado por los dos, que Europa actualmente
tuvo una reacción inicialmente más complicada, pero ya se aprobó y tiene una respuesta colectiva a la pandemia. Y América Latina no, es al contrario. O sea, la pandemia es una imagen más trágica que tiene la falencia del regionalismo latinoamericano. Entonces, no hay respuestas comunes. Y mi pregunta es, ¿la autonomía estratégica en este sentido no sería abrazada por América Latina, pero en ámbitos nacionales, no en un ámbito regional, pero en ámbitos nacionales? Si el nacionalismo está hablando muy fuerte en la región. La tercera pregunta tiene que ver con las posibilidades que Carlos apuntó sobre a dónde está el margen de cooperación de una región que se está poniendo y se está viendo como región, y otra que por el momento no se está. Entonces, mi pregunta es, ¿estos diálogos a Europa los llevaría adelante individualmente con los países que quieren sumarse, o Europa puede ejercer un rol importante para reagrupar el regionalismo latinoamericano, así como hizo en América Central en el momento de los 80, que hizo una presión e incentivos para que se reagrupase los países en un esfuerzo regional que sí posibilita más la cooperación de las dos partes? Por el momento es eso. Paso la palabra. Sí, bueno, con eso creo que tendríamos un rato, ¿no? Podríamos expandirnos bastante sobre estas cuestiones. Muchas gracias, Miriam. Muy brevemente, bueno, autonomía estratégica, multilateralismo, globalización. Yo creo que, bueno, para actuar como región o como actor más colectivo, ¿no? Que podría ser, que todavía no es la Unión Europea, ante la globalización, pues hay que reforzar el regionalismo, ¿no? O hay que reforzar el proceso de integración europeo, que todavía no sabemos tampoco hacia dónde va a ir, ¿no? Tenemos un inicio, lo ha mencionado Carlos, de fondos estructurales, de mutualización de la deuda en este caso excepcional de la pandemia, ¿no? Y eso iría hacia una mayor integración, y como actor colectivo, entonces también la Unión Europea promovería el multilateralismo y lo que no tenemos, que sería la gobernanza global. Más allá de los estados, hay otros actores, ¿no? Las empresas, las ONGs, las sociedades, etcétera, ¿no? Que actúan en esta globalización. Y eso sería esta gobernanza global que siempre la Unión Europea, con esta palabra que en los años 90, o este concepto de multilateralismo eficaz, en el fondo también quiere decir esto, ¿no? Y en ese sentido la Unión Europea sigue siendo una potencia normativa o un actor colectivo que quiere proyectar normas y valores, pero al mismo tiempo tenemos una retórica, por ejemplo, si pensamos en el alto representante Borrell, que ha dicho que la Unión Europea tiene que comenzar a usar el lenguaje del poder. Y hay otras voces que hablan de la Unión Europea que tiene que participar en el juego geopolítico, y en ese sentido la respuesta, como tú decías, de la Unión Europea tiende a ser colectiva, ¿no? Tanto a la pandemia como también frente a la globalización, al multilateralismo, pero no es el caso de América Latina, tú lo has dicho, ¿no? Y vemos más bien el desmantelamiento del regionalismo por cuestiones ideológicas principalmente, ¿no? De UNASUR, hasta la CELAC, ¿no? Que ahora tiene la presidencia pro tempore de México. Y allí yo creo que la Unión Europea lo ha intentado, ¿no? Porque hemos tenido cumbres hasta 2015, luego 5 años llevamos sin cumbre Unión Europea, América Latina, Caribe. Y en ese sentido, el interlocutor de la Unión Europea es la CELAC, ¿no? También el interlocutor regional de China es la CELAC, no hay que olvidar eso, ¿no? No es solo la Unión Europea, sino también China, que prefiere quizá hablar con una entidad, no es una entidad, pero un actor más colectivo, ¿no? En ese sentido, quizá la CELAC se mantiene, pero otros esquemas, sobre todo de liderazgo de Brasil, como UNASUR, que fue todo el proyecto del PT, ¿no?
un actor Brasil más regional, crear una Suramérica unida, esto de momento y con Bolsonaro ha desaparecido, ¿no? Autonomía estratégica. En ese sentido, tanto la Unión Europea como América Latina se mueven un poco entre una visión más realista, ¿no? Que sería eso, como tú dices, ¿no? Autonomía estratégica en el sentido de independencia, ¿no? Más soberanía, pero en la Unión Europea se discute como Unión Europea como actor colectivo. En América Latina, evidentemente, se discute a nivel nacional, ¿no? Aunque ha habido intentos también, si pensamos en los gobiernos de izquierdas o en ALBA o en UNASUR, de hacer un bloque antihegemónico, ¿no? Con determinadas visiones ideológicas, ¿no? de izquierdas, eso en el fondo ha desaparecido, pero bueno, va y viene, ¿no? Y en ese sentido es como un concepto muy distinto al regionalismo, el latinoamericano, que está mucho más pendiente de lo que piensen los presidentes, los gobiernos, y hay que involucrar muchísimo más a las sociedades, ¿no? Esa sería la gran tarea también del regionalismo latinoamericano, ¿no? Creo que no puedo contestar todas estas preguntas, ¿no? Simplemente, bueno, decir que también en la Unión Europea hay esa contradicción entre una visión más realista, más nacionalista, si pensamos en países como Hungría, ¿no? o como Polonia, que son más nacionalistas, en parte Francia también, ¿no? Con esa visión de seguridad y defensa, ¿no? Y Alemania, que es un actor quizá en ese sentido no forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni lo va a hacer nunca, seguramente, y tiene una visión distinta, ¿no? Más económica, ¿no? Autonomía estratégica más entendido como económico, y allí, bueno, no tenemos ni un consenso a nivel europeo, ni tampoco a nivel latinoamericano sobre qué significa eso, pero es un debate que vemos en las dos regiones, y allí lo dejo, mi respuesta un poco larga para que Carlos tenga ocasión también de contestar. Bueno, muchas gracias, Miriam, por esas preguntas tan agudas. Yo diría algo muy breve sobre la cuestión de autonomía estratégica, multilateralismo y globalización, y después trataría de englobar las dos otras preguntas en una única respuesta. Bueno, indudablemente un rol más autónomo y con orientaciones, digamos, de mediano y largo plazo para jugar en el gran tablero de la geopolítica mundial, tanto del lado de la Unión Europea, que es el factor principal de impulsión del multilateralismo, como del lado de América Latina, donde también hay fuerzas muy potentes que pugnan para que la regulación internacional esté basada en el multilateralismo y no tanto en el unilateralismo o en el bilateralismo, como se ha dado de alguna manera una tendencia creciente en los últimos años, en particular muy impulsada desde la administración Trump, y en particular también en el caso de América Latina, bastante impulsada por el gobierno de Bolsonaro, que se ha retirado, ha puesto entre paréntesis su participación en CELAC y desarrolla más bien dinámicas de relacionamiento externo centradas en el bilateralismo. Esto no es nunca blanco y negro, hay también iniciativas regionales, pero las dos instancias, la Unión Europea y la América Latina, pueden jugar en esta perspectiva de un reforzamiento del multilateralismo para abordar, y yo creo que ahí está la cuestión, la relación con la globalización, cómo efectivamente de esta crisis sanitaria y económica global se trata de emerger con una globalización más regulada, que es lo que ha faltado justamente en los últimos años, entre otros factores, estos problemas con los que tropieza la internacionalización, la globalización, que ya no es sinónimo de crecimiento y de perspectiva de prosperidad, como se planteaba en los años 90 o comienzos de los años 2000, y que además muestra que los indicadores de comercio internacional sobre PIB o de inversión extranjera directa sobre PIB han estancado o han decaído levemente en los últimos años, con tensiones proteccionistas crecientes y demás. Pues en ese contexto, efectivamente, se advierte como corolario de todo que hace falta más regulación, menos tensiones y menos respuestas nacionales y de enfrentamiento, e incluso frente a la propia pandemia, que es un fenómeno completamente global, originado en China, en Asia, pero que luego se despliega internacionalmente, y frente al cual se han dado respuestas nacionales, no siempre convergentes, lo cual siempre es un subóptimo. Si lo que hubiera correspondido frente a una pandemia, una crisis sanitaria global, respuestas concertadas, coordinadas, globales. Pues bueno,
Esto puede ocurrir a través del multilateralismo y con una contribución de Unión Europea y de América Latina en ese sentido. Ahora, para ello, entre otras cosas, hay que fortalecer también los vínculos entre la Unión Europea y América Latina, y entonces las preguntas 2 y 3, de alguna manera las tomo a partir de la 3, ¿cuál es el margen de cooperación, el grado de relacionamiento? Yo creo que ahí sí la Unión Europea puede jugar un rol de impulsor, porque en esta asimetría que se ha acentuado frente a la crisis global hay un comienzo de respuesta regional, que no la hubo en un primer momento, como dijimos, pero que sí lo hay desde julio pasado, no sin dificultades. Y hay lo que mencionó muy bien Suzanne, es decir, una orientación impulsada por algunos países, impulsada muy fuertemente por el alto representante para las relaciones externas, Josep Borrell, o Borrell, sería en buen catalán, tiene la idea de, por un lado, darle un rol más protagónico a la Unión Europea en las relaciones internacionales y, en ese sentido, no descuida la importancia que tiene como socio estratégico, aunque se haya diluido un poco esto por la ausencia de cumbres y demás, América Latina para la Unión Europea. Un ejemplo de ese involucramiento en la perspectiva más geopolítica y que tiene que ver con la relación de América Latina es el hecho de que el alto representante tuvo una declaración y un correo a los ministros de Relaciones Exteriores en relación a toda la problemática del BID y de su gobernanza, problemática generada por la decisión de Estados Unidos de, rompiendo las tradiciones de ese organismo, del Banco Interamericano de Desarrollo, plantear un candidato americano, norteamericano, en este caso cubano-americano, Mauricio Claver Carona, para la presidencia del BID, cuestión que fue cuestionada desde algunos países latinoamericanos y también en algunos países europeos que finalmente terminaron votando la abstención frente a la decisión que se tomó a mediados de septiembre, que convalidó justamente la elección de este candidato de Estados Unidos para el BID. Entonces hay una actitud más, digamos, de mayor presencia que coincide con esta idea de jugar más fuertemente en la geopolítica mundial, en los activos que tiene Europa como soft power. Yo creo que ahí tiene que jugar un rol de incitación. Quizás este ejemplo que he dado de la reunión del 10 de julio sobre la temática de salud y enfrentamiento a la crisis sanitaria es un buen ejemplo. Se sumaron algunos países europeos y algunos países latinoamericanos y me parece que la vía de avance es la de un interregionalismo a geometría variable, como se mencionó antes, porque no se ve claramente cómo se podría articular una cumbre birregional, cómo se podría sobrepasar los problemas que tiene actualmente la CELAC, en la medida que persisten estas divisiones del lado latinoamericano, que sin duda son el resultado de una serie de factores, la crisis venezolana, el efecto Bolsonaro, etcétera, y que pienso que en el corto plazo no van a desaparecer. Un ingrediente que podría cambiar un poco el contexto general, y aquí termino, incluso modificando la relación de uno de los lados de este triángulo atlántico del cual siempre hemos hablado, Estados Unidos, Unión Europea, América Latina y Caribe, y que siempre ha habido una interrelación entre las relaciones entre Europa y América Latina con la situación y el posicionamiento de Estados Unidos en la región y en las relaciones con Europa, es el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Podría cambiar un poco el contexto, que Estados Unidos efectivamente no religiera al presidente actual Trump y que predominara entonces una perspectiva más en la dinámica que había caracterizado la administración Obama, de mayor, preocupación por el multilateralismo. No va a cambiar algunos datos fundamentales. La rivalidad chino-americana persistirá, y en ese sentido la perspectiva de la necesidad de una búsqueda de una autonomía estratégica de ambas regiones también, de Europa y de América Latina, quiero decir, pero seguramente las modalidades, el modo de tratamiento de los problemas será diferente y, como digo, puede darle mayor espacio al multilateralismo. Gracias, Carlos, Suzanne. Yo voy a aprovechar los 8 minutos que tenemos más para hacer una pregunta relámpago. Ejemplo, bueno, para el acercamiento interregional Europa-América Latina. Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ya fue firmado. ¿Qué dificultades están sufriendo desde Europa, en la opinión de ustedes? Suzanne.
Desde Europa, bueno, estos acuerdos siempre suelen ser bastante largos, ¿no? Hasta que sean ratificados, además en este caso por todos los parlamentos, no solamente, porque es un acuerdo que no solo afecta al comercio, sino también inversiones, medio ambiente, ¿no? Este pacto verde, ¿no? Esta idea que tiene la Unión Europea, ¿no? Y conforme a las ODS, que están ahora en todos los acuerdos de ese tipo, ¿no? Comerciales, más allá de lo comercio que firma la Unión Europea. Se llegó a un acuerdo de principios que todavía no es el texto definitivo, ¿no? Yo no conozco el texto en todos los detalles y sé que el mayor obstáculo desde el punto de vista europeo, pero sobre eso puede elaborar más Carlos, es este conflicto entre Bolsonaro o Brasil, ¿no? En el ámbito del medio ambiente, la protección de la Amazonía, y allí otra vez encontramos este concepto, autonomía estratégica, ¿no? En ese sentido nacionalista, ¿no? Que mencionó Miriam, ¿no? De la soberanía nacional y que no se puede transferir ningún tipo de poder a nada más que no sea el Estado-nación, ¿no? Son conceptos distintos. Y la Unión Europea en ese sentido está pensando más en cambio climático, gobernanza global y en su propia política también allí, ¿no? En el ámbito comercial, bueno, es la política agrícola común, pero yo creo que allí hay una distensión, ¿no? En el sentido de que yo creo que también el comercio del Mercosur con China, de productos primarios, también quita algo de tensión en este ámbito que tradicionalmente ha sido tan conflictivo, ¿no? Pero vimos en el Parlamento de Austria que no pasó el acuerdo, que había muchas resistencias y va a ser un complejo, un proceso complejo y largo, ¿no? Máxime en esta situación cuando nadie, la verdad, esté pensando en esto, ¿no? Porque estamos muy, muy metidos en la pandemia, que es el monotema en Europa, supongo que también en América Latina, ¿no? Tenemos en Europa, creo que 5 millones de contagios, no sé, es similar en América Latina y esto es el tema principal, ¿no? En este momento. Bueno, muchas gracias y quedan pocos minutos que le cedo a Carlos para que termine. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Susana. 3 minutos, Carlos. Bueno, muy brevemente, yo diría que esta pregunta relámpago, para hacer una respuesta relámpago, tiene que partir de esta idea de esos 3 escenarios que teníamos. El escenario del auge, que se abrió con la primera cumbre del 99, y la dinámica de relaciones fuertes que se dio en las cumbres, el diálogo político, la cooperación. Ese escenario hubiera sido coronado por el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que era el único que faltaba, importante para esa vasta red de acuerdos comerciales. No se dio. A partir de 2016-17, con el conflicto de Venezuela, con la fuerte importancia que tenían en Europa algunos temas que ahora parecen menos importantes, pero Brexit, los problemas de las autonomías en España y demás, la prioridad cambió, no hubo cumbre y predominó una perspectiva, digamos, de gran pesimismo sobre la evolución y se habló de decadencia de esa relación. Yo creo que el escenario intermedio del interregionalismo a geometría variable, que tiene más perspectiva de concretizarse, pues pudo haberse de alguna manera llevado a su óptimo si hubiese prosperado esta perspectiva de junio del año pasado, 2019, de relanzar el proceso que muy bien describió Suzanne. Sin embargo, encuentra dificultades en los parlamentos y demás, y al cual se agrega el hecho de que para una parte importante de los países europeos, particularmente para Francia, en realidad, la importancia de considerar el medio ambiente como un ingrediente importante de los acuerdos comerciales externos es contradecida por la política de Bolsonaro, además de una relación bilateral Francia-Brasil que está en muy bajo nivel desde hace un tiempo ya, por diversas razones. Entonces, yo creo que este acuerdo Unión Europea-Mercosur, evidentemente no va a caminar en el corto plazo por estas reticencias, porque hay otras prioridades, pero sigue siendo un tema clave para la evolución finalmente en el mediano y largo plazo de la relación Unión Europea-América Latina y Caribe. Podría ser el gran factor de impulsión, quizás en un segundo momento, tras esta fase de interregionalismo a geometría variable, y en un contexto, indudablemente, en el que la problemática de la pandemia haya sido ya dominada, controlada. Pero, efectivamente, no veo que haya posibilidad de concretizar cosas en el muy, muy corto plazo. Bueno, gracias, Carlos. Quería agradecer las excelentes exposiciones de Suzanne, de Carlos, las excelentes respuestas también.
en el tiempo correcto y agradecer al CERI por la oportunidad del panel. Ojalá el próximo panel estemos en una situación mejor, ¿no? En términos del regionalismo latinoamericano. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, Miriam. Gracias a los organizadores. Muchas gracias. Miriam, Susan, Carlos, muchísimas gracias a ustedes por este panel, por contar sus experiencias, por su pensamiento y por mostrarnos la realidad como la ven desde allí en relación a América Latina, en la relación de América con Europa, Mercosur con Europa. La verdad que nos ha nutrido mucho y esperemos que a todos los que están participando de esta cuarta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales también. Esperemos, como decís, Miriam, la próxima, el año que viene, pueda ser presencial y todos estemos en otra situación y podamos vernos cara a cara. Muchísimas gracias por haber estado allí. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam, Susan y Carlos. Un panel fundamental para comprender los desafíos que tiene la región y los esfuerzos colectivos que se están llevando a cabo para solucionar problemas en conjunto. Y ya estamos finalizando esta tercera jornada de la cuarta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales, un día donde tuvimos muchísimos expertos que nos han contado sobre la integración económica, sobre las perspectivas de la economía en la región, sobre la situación de América Latina, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir, cómo nos va a encontrar el año próximo, las elecciones en Estados Unidos que se avecinan, cómo va a estar la relación con Estados Unidos de nuestros países periféricos. Entonces estamos muy contentos que ya se haya cumplido esta tercera jornada. Mañana, sábado, será la última. Nos queda un día más. Esperemos que estén disfrutando de todas estas experiencias, de todo lo que está ocurriendo. Y mañana, no se olviden, vamos a dar a conocer y para que participen y se sumen a esta Agenda 2030 que estamos proponiendo desde el CERI, desde el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, para que aportemos todos, para que aporte la juventud, para que aporte todos los que están interesados en la política internacional a esta Agenda 2030 que esperemos pueda llevarse a la realidad alguno de sus puntos. Así que, sin más, hoy termina este viernes y los esperamos mañana. Muchísimas gracias.